Para el mundo entero, Alejandro Valenzuela era el hombre que lo tenía todo. Una fortuna envidiable en la zona más exclusiva de San Pedro Garza García y una prometida que parecía un ángel caído del cielo, pero lo que nadie imaginaba era que su partida hacia el aeropuerto era en realidad el inicio de una trampa magistral diseñada para desenmascarar a la mujer que dormía a su lado. Se despidió con un beso tibio y maletas cargadas de una verdad oculta, observando por última vez la sonrisa de Vanessa, una expresión que escondía una ambición tan oscura y fría como el mármol de su propia mansión, mientras el motor de su auto se alejaba lentamente por las avenidas de Monterrey. En ese preciso instante, cuando el pesado portón de hierro se cerró tras de él, el velo de la perfección comenzó a desmoronarse pedazo a pedazo, revelando un rostro que Alejandro nunca había querido ver, pero que su instinto de padre ya sospechaba con un dolor punzante en el fondo del alma. El contraste era devastador. Mientras él fingía mirar su pasaporte con tristeza, ella ya estaba celebrando su ausencia como quien se libera de una carga molesta sin saber que cada uno de sus movimientos estaba siendo registrado por ojos que nunca se fueron. Antes de continuar con esta emocionante historia que les tocará el corazón, díganos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos están escuchando hoy para ser testigos de esta gran lección de justicia. Aquel hombre que había construido un imperio con sus propias manos y que guardaba en su mirada el brillo de los campos de Jalisco, estaba a punto de descubrir que el enemigo más peligroso no estaba en la competencia de sus empresas, sino dentro de su propia casa, acechando la inocencia de sus tres pequeños tesoros. La humillación que estaba por sufrir no tenía precedentes, pero la revancha que Alejandro preparaba cambiaría para siempre el destino de su familia y nos recordaría a todos que la verdadera lealtad no se compra con chequeras ni con joyas de plata. Pero nadie, absolutamente nadie en esa casa imaginaba quién era él realmente y hasta dónde era capaz de llegar un padre viudo para proteger el legado de su esposa fallecida. El aire en San Pedro Garza García siempre tiene ese matiz de exclusividad y triunfo, donde los jardines perfectamente cuidados de las mansiones parecen competir en belleza, pero dentro de los muros de la residencia Valenzuela el ambiente era distinto. Alejandro, un hombre que no olvidaba sus raíces en los campos de Jalisco, mantenía viva la esencia de su tierra con el aroma a cabrito asado que inundaba el comedor y el brillo discreto de las bandejas de plata de Taxco que habían pertenecido a su difunta esposa. Aunque su cuenta bancaria dictaba otra cosa, él prefería la calidez de un hogar mexicano tradicional, algo que para su prometida, Vanessa Sterling, no era más que un atraso cultural que ella deseaba erradicar pronto. Sus manos, aunque ahora firmes por el liderazgo empresarial, conservaban la memoria del trabajo duro bajo el sol y sus ojos reflejaban la sabiduría de quien sabe que la riqueza sin amor es un desierto vacío. A su lado sus tres pequeños hijos, esos trillizos que eran su razón de existir, jugaban con la inocencia de quienes aún creen en la bondad absoluta de las personas, sin notar las miradas de desprecio que Vanessa les lanzaba cuando su padre no estaba observando. Estos niños, con sus risas cristalinas y sus manos manchadas de colores por sus dibujos, eran el último vínculo vivo con la mujer que Alejandro tanto había amado y cuya memoria él protegía con un celo sagrado. Vanessa Sterling entró al gran salón luciendo un vestido de diseñador que costaba más que el salario anual de muchos trabajadores, moviéndose con una elegancia gélida que contrastaba con la sencillez del entorno que Alejandro intentaba mantener. Ella se acercó a él con una sonrisa ensayada, besando su mejilla con una frialdad que solo un hombre enamorado o uno muy astuto podría ignorar, mientras por dentro contaba los días para que esa farsa de compromiso se convirtiera en un matrimonio legal. Para ella, los trillizos no eran más que un estorbo ruidoso
en su camino hacia el control total de la fortuna Valenzuela, y los veía con la misma indiferencia con la que se mira una mancha en un zapato caro. Durante la cena de despedida, el ambiente se volvió tenso cuando uno de los pequeños, con la emoción propia de su edad, se acercó a Vanessa para mostrarle un collar de cuentas que había hecho inspirado en las artesanías que su padre le contaba que vendían en Oaxaca. Vanessa, con un gesto de profundo asco, apartó la pequeña mano del niño y dijo con sarcasmo: «¡Qué detalle tan pintoresco! Pero guarda eso antes de que me ensucies la seda, por favor». Alejandro, manteniendo la calma que lo caracterizaba, respondió con voz pausada y firme: «Ese collar tiene más valor para mí que cualquier joya de catálogo, Vanessa, porque fue hecho con el corazón de un hijo». La mujer soltó una carcajada burlona, mirando las paredes adornadas con fotos de la familia en pueblos mágicos, y suspiró con fastidio, preguntando cuándo Alejandro finalmente decidiría modernizar la casa y deshacerse de esas baratijas de mercado que afeaban la estancia. «Usted no entiende que estas cosas son nuestra historia, nuestra verdadera herencia», le dijo una de las empleadas más antiguas, ganándose una mirada de odio por parte de Vanessa, quien ya planeaba despedirla en cuanto el patrón cruzara la puerta hacia su supuesto viaje. La injusticia de ver cómo despreciaba lo más sagrado para él encendió una chispa de indignación en el corazón de Alejandro, confirmando que la elegancia de su prometida era solo una máscara. Es doloroso ver cómo alguien puede entrar en un hogar solo para pisotear los valores y el amor que tanto ha costado construir, aprovechándose de la nobleza de un hombre bueno. ¿Y usted qué habría hecho en el lugar de Alejandro al escuchar a su prometida despreciar de esa manera el regalo de su propio hijo y las tradiciones de su tierra mexicana? Cuéntemelo en los comentarios. Queremos saber su opinión sobre este trato tan injusto y si cree que las apariencias engañan tanto como en esta historia que apenas comienza a revelar su verdadera cara. El tiempo comenzó a correr como un reloj de arena cuya base estaba rota, porque Alejandro anunció que su viaje a Europa duraría exactamente 7 días, una semana entera donde sus hijos quedarían bajo el cuidado absoluto de Vanessa. Lo que estaba en juego en ese momento no era solo el dinero acumulado o las lujosas propiedades en el norte de México, sino la estabilidad emocional de 3 pequeños que veían en su padre el único refugio seguro tras la partida de su madre. Si Alejandro no actuaba con la precisión de un cirujano, sus hijos enfrentarían un daño irreparable en manos de una mujer que ya estaba planeando borrarlos de su vida para siempre. La urgencia se palpaba en el aire denso de la oficina, donde Vanessa ya revisaba catálogos de internados en el extranjero, lugares fríos y distantes donde los niños serían enviados apenas se firmara el acta de matrimonio para que no estorbaran su nueva vida de lujos. Ella no buscaba formar una familia, buscaba un botín de guerra, y cada minuto que Alejandro pasaba fingiendo estar lejos era un minuto donde el futuro de esos niños pendía de un hilo muy delgado y peligroso. La honra de la familia Valenzuela y las joyas de plata de Taxco, que representaban el amor de toda una vida, estaban a punto de ser sacrificadas en el altar de la ambición más despiadada. El drama se intensificó cuando Alejandro, desde su centro de monitoreo secreto, vio cómo Vanessa ordenaba empacar las pertenencias más queridas de los pequeños en bolsas de plástico, tratándolas como desperdicio de una vida que ella quería olvidar de inmediato. El riesgo era real y el plazo sumamente limitado, pues ella pretendía concretar la venta de las piezas históricas de la familia en menos de 3 días, aprovechando contactos oscuros que Alejandro siempre había evitado. La tensión crecía con cada hora que pasaba, y el corazón de aquel padre se estrujaba al ver que la seguridad de lo que más amaba estaba siendo amenazada por el veneno del desinterés y la codicia más pura. Desde la penumbra de un departamento discreto, a pocas cuadras de su hogar,
Alejandro observaba las pantallas con el corazón encogido, viendo cómo Vanessa, apenas unas horas después de su supuesta partida, cancelaba las clases de música de los pequeños. Ella decía con desdén que esas canciones mexicanas eran ruidos de gente pobre y que no quería volver a escuchar una guitarra en su sala, mientras los niños la miraban con ojos llenos de una tristeza profunda, sin entender por qué la mujer que juró amarlos ahora les gritaba con tanto desprecio. Fue entonces cuando Alejandro comprendió que su plan era necesario, aunque ver la humillación de sus hijos a través de una lente le quemaba el alma como el sol de mediodía en las tierras altas de Jalisco. La tensión subió de tono cuando Vanessa, con un ademán de asco, ordenó a una joven nana improvisada y sin experiencia que encerrara a los 3 hermanos en su cuarto y que no los dejara salir ni para cenar el cabrito que tanto les gustaba. Que coman pan y agua si tienen hambre, aquí las reglas han cambiado y ahora mando yo, gritó ella mientras se servía una copa de vino caro, ignorando los sollozos que se filtraban por las pesadas puertas de madera tallada de la mansión. Alejandro, al otro lado del monitor, apretaba los puños hasta que sus nudillos se ponían blancos, resistiendo el impulso de correr hacia su hogar para abrazar a sus pequeños y poner fin a esa pesadilla que apenas comenzaba a mostrar sus garras. Poco después, la mansión se llenó de risas huecas y música estrepitosa cuando Vanessa organizó una fiesta privada para sus amigas más superficiales, burlándose abiertamente de la memoria de la difunta esposa de Alejandro frente a todos. Ella sacó las joyas de plata de Taxco, esas piezas que eran tesoros familiares con un valor sentimental incalculable, y las mostró como si fueran baratijas de un mercado cualquiera, prometiendo que pronto se desharía de toda esa chatarra mexicana para comprar diamantes en Nueva York. Las cámaras captaron cada palabra cargada de veneno y cada gesto de burla hacia la cultura que Alejandro tanto amaba, acumulando una evidencia irrefutable que pesaría más que el oro en el momento del juicio final. En medio de la celebración, uno de los pequeños logró escapar un momento de su habitación y bajó las escaleras buscando un vaso de agua, encontrándose con la mirada furiosa de Vanessa, quien no dudó en humillarlo frente a todos sus invitados. Mírenlo, el heredero de los Valenzuela parece un pequeño vagabundo con ese pijama de colores. ¡Qué vergüenza me das!, dijo ella soltando una carcajada hiriente que provocó que el niño retrocediera con el rostro bañado en lágrimas de pura confusión y miedo. Alejandro sintió que se le hacía un nudo en la garganta al ver a su hijo tan desprotegido, pero sabía que interrumpir ahora significaría dejar libre a esa mujer para que atacara de nuevo en el futuro con más astucia. Pero nadie podría imaginar que, por tras de aquel monitor y de su mirada cansada de padre viudo, Alejandro estaba tejiendo una red de la que Vanessa no podría escapar jamás, registrando cada centavo que ella intentaba desviar y cada maltrato psicológico. Él comenzó a mover sus piezas discretamente, enviando mensajes cifrados a sus abogados y preparando el terreno para una revelación que sacudiría los cimientos de San Pedro Garza García, demostrando que su competencia oculta en sistemas de vigilancia no era un simple pasatiempo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar si vieras a través de una cámara que la persona en la que confiaste trata así a tus propios hijos? Cuéntamelo en los comentarios, pues tu opinión es fundamental para nosotros. La noche en Monterrey era silenciosa, pero dentro del despacho de Alejandro, el eco de la ambición de Vanessa resonaba como un trueno, mientras ella forcejeaba con la caja fuerte de pared. Creía que su prometido estaba a miles de kilómetros, cruzando el océano Atlántico, y que esa mansión en San Pedro Garza García ahora le pertenecía por completo, para hacer y deshacer a su antojo sin que nadie le pidiera cuentas. Sus manos temblaban de emoción al ver los lingotes de plata y las escrituras, sintiendo que por fin había logrado engañar al hombre que todos respetaban por su inteligencia, pero que ella consideraba un simple abuelo ingenuo y sentimental.
Al abrir el compartimento secreto, sus ojos brillaron con una codicia insaciable al encontrarse con el alajero que guardaba las joyas de plata de Taxco, piezas únicas que Alejandro atesoraba como el último recuerdo físico de su esposa fallecida. Ella las tomó con desprecio, lanzándolas sobre el escritorio de madera fina como si fueran piedras sin valor, murmurando que esa lana extra le serviría para pagar sus deudas de juego y lujos personales antes de la boda. En su mente ya estaba celebrando el triunfo de su plan maestro, sin darse cuenta de que una sombra se proyectaba desde la puerta entreabierta, observando cada uno de sus movimientos cargados de traición y falta de respeto. De pronto una voz firme y pausada cortó el silencio del despacho, haciendo que Vanessa soltara las joyas con un grito sofocado que se ahogó en su garganta al ver la figura impecable de Alejandro Valenzuela. Él no vestía ropa de viaje ni mostraba el cansancio de un vuelo transatlántico. Al contrario, su mirada era de una claridad aterradora, como la de un cazador que finalmente ha atrapado a su presa después de días de acecho constante. Se mantuvo de pie, con la dignidad de quien sabe que la verdad es su mejor arma, mientras Vanessa trataba de cubrir la caja fuerte abierta con su cuerpo, balbuceando excusas incoherentes que no lograban ocultar su pánico evidente. Alejandro no necesitó levantar la voz para dominar la escena. Simplemente levantó una tableta digital que brillaba en la penumbra del despacho, mostrando en la pantalla imágenes nítidas que Vanessa nunca esperó que existieran. Era un video en tiempo real de las últimas 48 horas, donde se veía claramente cómo ella humillaba a los trillizos, cómo los encerraba en su habitación sin probar bocado y cómo se burlaba de la cultura mexicana que Alejandro tanto protegía. La prueba era irrefutable, un documento visual de su crueldad que la dejaba desnuda frente a la justicia de un padre que nunca se había ido realmente de su casa. El rostro de Vanessa se transformó por completo, perdiendo esa máscara de perfección y elegancia que tanto se había esforzado por mantener, revelando una expresión de odio y desesperación al verse descubierta de una manera tan magistral. Ella intentó inventar una mentira más, diciendo que solo estaba revisando la seguridad de las joyas por si algún empleado intentaba robarlas, pero Alejandro simplemente deslizó el dedo por la pantalla para mostrarle el audio donde ella planeaba enviarlos a un internado. La sorpresa fue tan grande que las piernas le fallaron, teniendo que sostenerse del borde del escritorio mientras el mundo de lujos que había construido en su mente se derrumbaba como un castillo de naipes ante el viento del norte. Lo que viene a continuación te va a sorprender más de lo que imaginas, porque la justicia de un hombre herido en lo más profundo de su corazón es algo que nadie debería subestimar jamás en esta vida. Así que, si quieres ver cómo Alejandro pone a esta mujer en su lugar y protege el futuro de sus pequeños hijos, deja tu me gusta ahora mismo y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes. El clímax de esta traición está a punto de estallar frente a tus ojos, y te aseguro que el final será algo que recordarás por mucho tiempo, especialmente si valoras la lealtad y el amor por la familia. Alejandro la miró fijamente, sin que un solo músculo de su rostro delatara la tormenta de indignación que rugía en su pecho, y con una parsimonia que helaba la sangre, deslizó una carpeta sobre el escritorio de caoba. Eran los documentos de anulación de su compromiso, redactados con la frialdad de quien ya no siente nada por la mujer que intentó destruir su hogar desde las sombras. Él le informó, con una voz que no admitía réplicas, que las autoridades ya se encontraban cruzando el portón de la mansión para detenerla por tentativa de robo y negligencia criminal contra sus 3 pequeños hijos, cuyas lágrimas habían sido registradas por cada lente oculta en las paredes de aquella residencia. Al verse acorralada, la elegancia de Vanessa se evaporó
como el rocío del desierto bajo el sol de mediodía, dejando al descubierto a una mujer fuera de sí que comenzó a proferir insultos cargados de un odio profundo. Ella gritaba que odiaba esa casa, que despreciaba el olor a comida tradicional y las costumbres de un pueblo que siempre consideró inferior a sus ambiciones internacionales, mientras intentaba esconder las joyas de plata en sus bolsillos con movimientos desesperados. Alejandro solo la observaba con una mezcla de lástima y un inmenso alivio, sabiendo que el veneno finalmente estaba saliendo de su vida para nunca más volver a contaminar el corazón de sus tres pequeños. Los oficiales de la policía entraron al despacho en el preciso instante en que Vanessa lanzaba un jarrón de cerámica de Talavera contra el suelo, rompiendo en 1000 pedazos una pieza de arte que simbolizaba la belleza que ella nunca pudo comprender. Alejandro les entregó la tableta con las grabaciones que mostraban nítidamente cómo los trillizos lloraban tras la puerta cerrada mientras ella brindaba con sus amigas, una prueba irrefutable que selló su destino legal esa misma noche frente a todos. La imagen de la supuesta gran dama de sociedad siendo esposada frente a los espejos que tanto amaba usar para admirarse fue el final definitivo de un reinado de falsedades y crueldad. Mientras era escoltada hacia la patrulla, los invitados que aún quedaban en la planta baja guardaron un silencio sepulcral, viendo cómo la mujer que tanto presumía de su estirpe salía de la mansión con la cabeza baja y las manos atadas. La humillación pública fue el castigo más amargo para alguien que vivía exclusivamente de las apariencias y del prestigio en los círculos más caros de Monterrey. Alejandro, desde lo alto de la gran escalera, bajó lentamente para recibir a sus hijos, quienes corrían hacia él con los brazos abiertos, sabiendo que su padre, su héroe de siempre, los había rescatado de las garras de la frialdad y el abandono definitivo. Alejandro se arrodilló sobre el frío mármol del salón, abriendo sus brazos con una fuerza que sólo nace de la necesidad de proteger lo más sagrado, mientras sus tres pequeños se fundían en un abrazo que borró de golpe todas las sombras de la semana. Las lágrimas de los pequeños, que antes eran de miedo y abandono, se transformaron en sollozos de alivio al sentir el aroma familiar de su padre, ese perfume que les recordaba a los domingos de juegos y a la seguridad de un hogar que casi pierden. Él les dijo con la voz entrecortada que ya nada les iba a pasar y que papá estaba aquí para siempre, prometiendo que nunca más dejaría que alguien les apagara esa sonrisa que era su mayor tesoro en este mundo. La mansión de San Pedro Garza García recuperó poco a poco su verdadera esencia, esa que Vanessa intentó pisotear con sus tacones de diseñador y sus ínfulas de grandeza extranjera, mientras el personal de servicio, conmovido, comenzaba a preparar un chocolate caliente con canela para los niños. Alejandro ordenó que se abrieran todas las ventanas para que el aire fresco de la montaña barriera los restos de la amargura y la soberbia que habían infectado su despacho, decidiendo que cada rincón de esa casa volvería a honrar la memoria de su esposa fallecida. No había dinero en el mundo que pudiera pagar la paz que sentía en ese momento al saber que su familia volvía a ser un refugio de amor auténtico y respeto mutuo, lejos de las garras de la ambición. Con el corazón rebosante de gratitud, Alejandro decidió que era el momento de reconectarse con lo que realmente importaba, preparando las maletas no para un viaje de negocios ficticio a Europa, sino para llevar a sus hijos al rancho de la familia en las tierras de Jalisco. Allí, entre el olor a tierra mojada y los campos de agave que brillaban bajo el sol, los pequeños aprenderían el valor del trabajo, la sencillez y la dignidad que su padre siempre había defendido frente a las burlas de quienes solo ven la superficie de las personas. Sería una temporada de sanación,
donde los cuentos de su abuelita y las tradiciones de su pueblo les devolverían la confianza en la bondad humana, lejos del ruido hueco de la alta sociedad que casi los destruye. Aquel día todos en Monterrey aprendieron una lección que resonaría por mucho tiempo en las reuniones de café y en las cenas familiares, que la verdadera cara de una persona se revela precisamente cuando cree que nadie la está mirando, en la ausencia de quien desea impresionar. Alejandro Valenzuela demostró que la inteligencia no está en acumular ceros en una cuenta bancaria, sino en tener el instinto afilado para proteger a los suyos y la humildad para valorar las raíces por encima de cualquier joya de plata o vestido de seda. La riqueza material es un espejismo que puede cegar a los más ambiciosos, pero el amor de un padre es una luz eterna que atraviesa cualquier máscara de maldad, por muy perfecta que parezca. Al final de esta traición convertida en justicia, nos queda la certeza de que la verdadera nobleza no se hereda por un apellido o una cuenta corriente, sino que se forja en los actos cotidianos de cuidado y en la defensa de los más vulnerables. ¿Y usted qué enseñanza le deja esta historia de coraje y protección paternal frente a la frialdad de la codicia? Escríbalo en los comentarios, queremos leer su reflexión y saber si alguna vez ha tenido que defender su hogar de alguien que solo buscaba su propio beneficio. Si esta historia tocó su corazón y le hizo recordar el valor de su propia familia, compártala con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y amor incondicional, porque juntos mantenemos vivos los valores que nos definen.